Muy buenos días, tengan todos. Si gustan pasar a sus lugares para comenzar el estudio de esta mañana, por favor. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos dirija en este estudio. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, porque podemos decir confiadamente, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Tú nos has preservado en todo nuestro caminar cristiano. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros, para con cada una de nuestras familias y para con esta iglesia. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros, y queremos pedirte que nuestras almas sean fortalecidas por medio de el estudio que tendremos el día de hoy, que nuestras almas sean alentadas, sean avivadas, sean fortalecidas. Padre, que pueda ser un estudio, Señor, que siga contribuyendo para que nuestro cristianismo siga creciendo a la estatura del varón perfecto, Señor, que afecte nuestra santificación, que afecte nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, que podamos seguir, Señor, siendo formados a tu imagen. Oramos, Señor, para que todo lo que hagamos el día de hoy sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando las últimas semanas los distintivos que tenemos como una iglesia bautista reformada. De manera particular, el día de hoy nos encontramos en los 5 puntos del calvinismo, que también se conocen bajo el acróstico TULIP. Estos 5 puntos son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia ilimitada y la perseverancia de los santos. El día de hoy estaremos estudiando el 5º punto del acróstico, la perseverancia de los santos. Posiblemente esta doctrina y la doctrina de la predestinación son las que en el mundo cristiano evangélico más se relacionan con el calvinismo. Cuando algún cristiano se entera que eres calvinista, lo primero que preguntan es: ¿crees en la predestinación? O te dicen: ¿crees en el salvo siempre salvo? Como se le conoce popularmente a la doctrina de la perseverancia de los santos. Nosotros afirmamos que un cristiano verdadero, que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, va a perseverar con toda seguridad hasta el final y será salvo por toda la eternidad. Es imposible que un creyente pueda caer total y definitivamente. Y es algo que vamos a poder apreciar a lo largo de este estudio. Repito porque creo que es muy importante. Es imposible que un verdadero creyente pueda caer total y definitivamente. El doctor Sproul lo resume con las siguientes palabras: si se tiene, nunca se pierde. Y si se pierde, nunca se tuvo. Repito, si se tiene, nunca se pierde, y si se pierde, es que nunca se tuvo. Por su parte, los arminianos creen que es posible que un verdadero cristiano pueda caer en pecado hasta el grado de apostatar y terminar siendo condenado. También los arminianos suelen pensar que si uno afirma que la salvación no se puede perder, entonces el cristiano puede ser alentado para tener una vida negligente y en pecado. Pero vamos a ver que eso no es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos, sino todo lo contrario.
Lo primero que quisiera definir es quiénes son los que van a perseverar. ¿Quiénes son los que van a perseverar? Nuestro quinto punto nos dice perseverancia de los santos. ¿Quiénes van a perseverar? Los santos. Y esto nos lleva a una pregunta legítima que es, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que el Padre ha escogido, que el Hijo ha redimido con su sangre, por su sangre, y que el Espíritu Santo ha regenerado, transformado y santificado. Ellos son los que van a perseverar hasta el final. Vemos entonces que van a perseverar aquellos en quienes el Dios Trino ha obrado poderosamente. Es interesante ver que no comienza esta frase diciendo que van a perseverar aquellas personas que tengan ciertas cualidades o aquellos que le echen, como muchas veces lo decimos, que le echen ganas. No es ni por cualidades ni por ganas, sino que los que van a perseverar hasta el final son los que han sido receptores de la gracia divina y de la obra de Dios para salvación. Como lo vemos en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, Dios, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Tengamos presente, cuando Dios comienza una obra, la termina. Y esta obra de la cual habla Pablo a los filipenses comienza con la salvación. Los que van a perseverar son aquellos que Dios ha aceptado en Cristo y no aquellos que han hecho la oración de aceptar a Cristo en su corazón. Van a perseverar aquellos que han sido llamados eficazmente y no todos los que temporalmente responden al Evangelio. Van a perseverar los que han sido santificados por el Espíritu Santo y no los que abandonan externamente algún vicio o algún pecado. Por ejemplo, pensando en el libro de los Hechos, capítulo 8, Simón el Mago, que por un tiempo él había practicado la magia. Y después vimos que efectivamente no había sido salvo. Y van a perseverar aquellos a quienes se les ha concedido el don de la fe, en virtud de la elección soberana de Dios y que descansan solamente en Cristo. No los que asienten intelectualmente las verdades del Evangelio. En resumen, solamente van a perseverar los creyentes verdaderos, los que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. O como dice el doctor Waldron en su comentario a la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 17, van a perseverar los santos. Esta doctrina no es la doctrina de la perseverancia de todos los creyentes profesantes o aún de todos aquellos que parecen cristianos. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Tal vez hayas sabido o hayas escuchado de alguien que se decía cristiano, que parecía muy fervoroso y externamente daba muestras de ser un verdadero creyente. Esto lo hemos vivido, creo que la mayoría de los que hoy estamos aquí. Pero después ha sucedido que han abandonado la fe y jamás mostraron señales de un arrepentimiento verdadero y finalmente murieron en sus pecados. La pregunta al respecto sería la siguiente: ¿esta persona perdió la salvación? Esa sería la pregunta que podríamos hacernos. ¿Esta persona perdió la salvación? Respuesta: no,
porque nunca había sido realmente salvo. Como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, si gustas acompañarme, un texto que muchas veces hemos comentado desde el púlpito. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O también podemos ver una situación similar en lo que conocemos como la parábola del sembrador, donde algunas semillas cayeron sobre las piedras y estas semillas dieron fruto durante algún tiempo. Quizás como aquellas personas que por un tiempo responden al Evangelio con gozo, pero realmente no eran verdaderos creyentes. Oran, leen la Biblia, asisten a reuniones, cambian su aspecto en algunos casos, participan en algún tipo de ministerio, pero no eran verdaderos creyentes porque la tierra de su corazón no había sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que podemos ver que esa doctrina lleva un título excelente, un título perfecto: la doctrina de la perseverancia de los santos. Y no la perseverancia de los que profesan o dicen tener fe. El privilegio de la perseverancia está limitado a los creyentes verdaderos. Y para que anime mucho tu corazón, cada uno de ellos, escuche esto, hermano, cada uno de ellos, sin excepción alguna, puede tener la confianza de que será guardado hasta el final. Y esto debe ser de gran ánimo para ti y para mí. Amados hermanos, debemos tener presente que esta confianza no se origina en nosotros, sino en Dios, en sus perfecciones, en sus promesas, en Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos la promesa de pacto que el Señor hace con su pueblo. Hay otros textos, pero creo que este es muy puntual para lo que hoy estamos compartiendo. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32, versículo 40, dice la palabra de Dios: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Quién hará ese pacto eterno? Dios. Y Dios mismo promete que no se volverá atrás de hacerle bien a su pueblo, de hacerle bien a su iglesia. Continúa diciendo el texto: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Podemos entonces estar seguros de lo que dice Pablo a Filipenses, que el que comenzó entonces la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es con respecto al Antiguo Testamento. Por su parte, en el Evangelio de Juan, si gustas acompañarme en el capítulo 10, que algún día llegaremos, ¿verdad? En la exposición que se está llevando a cabo el Evangelio de Juan por nuestro hermano Andrés, algún día llegaremos al capítulo 10, pero bueno, por ahora vamos a ver este versículo, capítulo 10, versículo 28 y 29, vamos a encontrar uno de los textos principales que nos ayudan a tener esta confianza. Juan 10, 28, 29 dice la palabra del Señor: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Así que debido a que cada creyente es objeto del amor salvador y es parte de un regalo que el Padre le ha dado al Hijo, nuevamente haría un énfasis: podemos estar completamente seguros de que nada
de que nadie podrá arrebatar definitivamente a una de las ovejas que pertenecen al Señor Jesucristo y por quienes Él ha pagado con su propia vida. Este sería el primer punto. Segundo punto. Con el segundo punto quisiera responder a la pregunta, ¿en qué perseveran? ¿En qué perseveran? La respuesta, los santos perseveran en el estado de gracia. Es decir, el creyente verdadero continuará libre de la condenación y de la ira de Dios, será objeto del amor y de la gracia del Padre. Tendrá el Espíritu Santo y producirá el fruto correspondiente. Fruto de fe en Él, fruto de arrepentimiento, fruto de esperanza y las virtudes del Espíritu Santo. Esto nos muestra algo interesante, algo importante que debemos atender. La doctrina de la perseverancia de los santos, por un lado, como lo hemos dicho, nos consuela, nos anima, al saber que solamente por la gracia de Dios es que Él nos va a preservar durante todo nuestro caminar cristiano. Y decimos amén. Pero por otro lado, también nos recuerda que nosotros perseveramos en la fe. Alguien que no muestra una continua obediencia a la fe, que no tiene el fruto del Espíritu Santo, no puede ni debe obtener este consuelo. Y aquí quizás estamos hablando, entre otros muchos, en aquellos que hacen esa oración llamada del pecador, de acepta a Cristo. Una religión falsa. No deben ni pueden tener este consuelo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, nos dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vemos aquí que Pedro quiere que sus lectores tengan ¿qué? Una mayor seguridad de su salvación. Pero les dice, procuren hacer firme su vocación y elección. Es decir, sean muy diligentes y cuidadosos y perseveren en su santificación. Repito, es decir, que sean diligentes y que perseveren en su santificación. En otras palabras, la perseverancia de los santos es perseverancia en la santificación. Por eso decíamos que es completamente contrario a lo que dicen los arminianos. Esto no quiere decir que no haya momentos, que no haya episodios en la vida de un cristiano en las que el fruto no sea evidente o inclusive que alguien pueda llegar a caer gravemente. Pero ningún cristiano verdadero puede caer total y definitivamente del estado de gracia. Eso debe quedar sellado en cada uno de nuestros corazones. No puede quedarse viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo va a sacar de allí. Y solamente para poner un ejemplo cotidiano que traemos y que es de gran edificación para cada uno de nosotros, es el de David. Recordamos un poco cómo David había permanecido haciendo cosas terribles en el contexto de Betsabé. Había sido adúltero, mentiroso y llegó hasta el homicidio. Sin embargo, llega el profeta Natán, lo reprende y finalmente David vuelve en sí y dice, he pecado contra Dios. Así que Dios no nos deja en ese estado de pecado, sino que Él mismo, ¿verdad? Por Él mismo nos saca de ese estado. Por lo tanto, la perseverancia de los santos
nos guarda de la apostasía final, pero no nos libra de la posibilidad de tener alguna caída parcial y aún grave como la que hemos mencionado. Ahora, quisiera que viéramos brevemente cuáles son las causas de esta caída, de manera muy breve, cuáles son las causas de esta caída, para que podamos nosotros también estar apercibidos a ellas. Tenemos 3 causas que el cristiano no puede evitar. Número 1, en primer lugar están las tentaciones de Satanás. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que si alguien no descansa de su labor es Satanás. La segunda causa es el mundo. Recordamos que el mismo Señor Jesús, cuando oró por sus discípulos, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida nos estaremos enfrentando a un mundo caído. Y nuevamente, amado hermano, a veces creo que se nos olvida que estamos viviendo en un mundo caído y por eso a veces no funcionan las instituciones que Dios mismo ha creado, ¿verdad? Las autoridades, la familia, etcétera, como debieran funcionar, porque estamos en un mundo caído, donde hay pecado. La tercera causa es el predominio de la corrupción que todavía hay en nosotros. Hay un remanente todavía en el cristiano, como lo expresa claramente el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Tristemente para muchos de nosotros. Quisiera traer a tu mente cuando Pedro negó al Señor Jesús. Ciertamente negar al Señor Jesús fue un pecado y hay que verlo en la proporción. Fue un pecado muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque es como una traición lo que Pedro hizo en ese contexto. Y podemos ver estas 3 causas que hemos ahora mencionado obrar en Pedro. Número 1, recordemos que el Señor Jesús le había advertido que Satanás lo iba a zarandear como trigo. Número 1, las tentaciones de Satanás. Número 2, vino la presión del mundo. Es decir, las preguntas que le empezaron a hacer en el patio del sumo sacerdote, preguntándole que si él era uno de ellos, que si conocía a Jesús y si andaba con él. Y finalmente, Pedro cayó por el temor que invadió su corazón al enfrentarse a la persecución. Así que debemos ser muy cuidadosos de estos 3 aspectos. Las tentaciones de Satanás, el mundo caído y el predominio de corrupción que aún hay en nosotros. No me voy a meter, obviamente, en los medios de gracia que Dios nos ha dado también para seguir nuestra perseverancia y preservarnos por medio de ellos. Solo quisiera tocar estos aspectos. Ahora, Pedro, al igual que David, fue restaurado por las promesas de Dios, fue restaurado por la intercesión que Cristo hizo de Pedro. Pedro, yo he rogado que tu fe no falte, y fue que Pedro, una vez vuelto, va y confirma a sus hermanos. No solamente eso, sino también por ese precioso Espíritu Santo que habita en el creyente. En el caso de Pedro, recordemos que después de que el Señor Jesús iba para ser escarnecido y azotado, dice la Escritura que lo miró, en ese momento él cae en convicción de pecado, se acuerda de las palabras de Jesús y lloró amargamente, la obra del Espíritu Santo confrontando a Pedro. Similar a Natán cuando confronta a David. Tercer punto. El tercer punto, quisiera responder a la pregunta, ¿por cuánto tiempo perseveran? ¿Por cuánto tiempo perseveran? Respuesta, hasta el fin. Es decir,
hasta que mueran o hasta que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Como ya hemos dicho antes, aquellos que solamente perseveran por algún tiempo demuestran que realmente el Espíritu Santo no ha hecho o no hizo una obra de gracia en sus vidas. Cuarto punto. En el cuarto punto quisiera responder a la pregunta: ¿con qué certeza perseverarán? Respuesta. La confesión de fe dice en el capítulo 17, párrafo 1, que ciertamente, cito, ciertamente perseverarán hasta el fin. No hay ninguna duda de que perseverarán. Todos y cada uno de los creyentes verdaderos podrá decir al final, junto con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Nadie que verdaderamente haya puesto su confianza en Cristo se perderá ni será arrebatado de la mano de Dios. Quinto y último punto. Quinto y último punto. ¿Por qué es necesario perseverar? Es necesario perseverar porque mientras nosotros estamos en este mundo, estamos expuestos a muchas luchas. Luchas con diferentes conflictos, tribulaciones, etc. La batalla solamente terminará cuando estemos nosotros en el cielo, en la presencia eterna de Dios. Mientras tanto, somos parte ahora de esa iglesia militante, de esa iglesia, sí es ciertamente militante, que pelea, que lucha, pero es una iglesia triunfante por el capitán que va delante de nosotros. Nuestra vida cristiana, como lo hemos experimentado, tiene tiempos de paz y tiene tiempos de angustia. Como dice el predicador en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. También hay tiempos en los que el Señor nos disciplina y nos parece que el rostro favorable de Dios se oculta de nosotros. Y aquí yo diría algo que también debería ser muy puntual cuando tengamos ese sentir de que aparentemente sentimos ese rostro oculto del Señor. Como nunca debemos ser llamados a perseverar, más en esas circunstancias. Debemos perseverar en la fe, no debemos desmayar, sino debemos poner nuestros ojos en el galardón. Aunque no nos sintamos como muchas veces quisiéramos. Y a pesar de todas las batallas contra la incredulidad, contra la carne, contra este mundo, contra Satanás, tenemos un fuertísimo consuelo que resume la confesión de fe en el capítulo 17, párrafo 3. Quisiera citarlo. Dice: Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Creo que ese resumen es un buen sello para cada uno de nosotros. Así que al final, nuestra perseverancia, como ahora lo hemos leído en este párrafo, no será por nuestro propio esfuerzo, no será llevado a cabo por nuestra propia sabiduría, sino porque somos guardados por el poder de Dios. El apóstol dice, por medio de la fe, somos guardados por el poder de Dios. Él permanece siendo el mismo Dios inmutable, Él no cambia de un momento a otro, es decir, no cambia de parecer, es decir, hoy lo salvo, mañana lo voy a condenar, no. Él no nos ha escrito en el libro de la vida para luego entonces borrarnos de él. Él permanece siendo fiel por toda la eternidad y es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. El apóstol Pablo lo dice con las siguientes palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo 1, versículo 12, dice Pablo: por lo cual, asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que somos guardados por el poder de Dios. Si fuera por nosotros mismos la perseverancia, no tendríamos absolutamente ninguna esperanza de llegar o de permanecer hasta el fin. Y un comentario final. A veces admiramos a los mártires, aquellos que dan su vida, jóvenes, mártires que dan su vida siendo jóvenes, como es el caso de Jim Elliot. Y claro, son hombres que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración como verdaderos cristianos. Pero pensemos también en aquel cristiano que ha perseverado en la fe por 30, 40, 60 años o más. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso solo puede ser posible por la gracia constante de Dios en nuestra vida para que no caigamos total ni definitivamente. Como dice el teólogo Luis Berkhoff, los creyentes continúan firmes hasta el fin debido a que Dios nunca abandona su obra. Amén. Amén. Pues con esto preparemos nuestros corazones para la adoración de este Dios lleno de amor, lleno de poder, que nos preservará hasta el final.